Damos la bienvenida al doctor Eduardo Caicedo Escobar, tratadista, catedrático, exnotario de Bogotá, quien abordará la temática Registro de instrumentos públicos, competencia de la función notarial y registral en Colombia. Antes de ello, le cedo la palabra al doctor Álvaro Rojas Chávez. Maestro Caicedo, me siento feliz de ver a un exnotario, a un tratadista, al padre del Estatuto de Registro Inmobiliario en Colombia, apoyando el trabajo de su notariado. Por eso lo tenemos como notario efectivo. Doctor Caicedo, muchas gracias. Permítame agradecer al señor presidente, doctor Álvaro Rojas Charri, a los señores vicepresidentes, doctores Eduardo Durán Gómez y Hernando Muñoz Muñoz, de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, a los directores académicos del evento, doctora Marinés Ortiz Barbosa, doctor Mario Fernández Herrera, a los doctores Holmes Rafael Cardona Montoya y Luis David Echeverry Gómez. Nunca me ha sentido tan nervioso como hoy, les digo con sinceridad. ¿Y por qué? Porque soy consciente de que es un momento demasiado importante en la medida que nos viene una clausura. Está jugando Inglaterra en este momento y soy consciente de que no quiero que ustedes me recuerden porque no pudieron ver el partido de Inglaterra. Yo creo que lo mío puede esperar otra oportunidad. Voy a hacer una charlita de 15 minutos, ¿les parece? No. Bueno, muy bien, por favor. No, es más fácil así porque quedo invitado para la próxima. En cambio, la próxima van a decir, ese señor no nos dejó dar el partido. ¿Listo? Permiso, empiezo. Bueno, muy bien. Vamos a hablar, y realmente voy a reducir esto, ¿verdad? 15 minutos, 20 minutos. Vamos a hablar de, yo creo que el tema más actualizado que tenemos en materia jurídica, y es tierras. Y en tierras, el notariado y el registro, en su momento, desde el año 1988, con la ley 30 del 88, fue invitado a ser el garante de que los tres factores que en su momento se consideraban que eran preocupantes en Colombia, en razón de que iban en detrimento de la economía, de la sociedad, de la igualdad, cuáles eran el minifundio antiproductivo, el latifundio antieconómico y la concentración parcelaria. En su momento, la ley 30 del 88 llamó la atención y dijo, a notarios y registradores, de aquí en adelante ustedes tienen que, en cada uno de los negocios jurídicos que versen sobre inmuebles rurales, tener en cuenta estas cosas. Y se fueron más allá, no solamente dijeron notarios y registradores, sino hablaron de la unidad absoluta. Y en ocasiones dijeron, este tipo de situación, si la omiten, es causal de mala conducta. Lógicamente, esa situación es estresante en el notariado y ahora tenemos una situación que podríamos llamar que conviene verla con detenimiento, invitar a la Superintendencia Notarial de Registro, a través de sus instituciones administrativas, a la Agencia Nacional de Tierras. Ellos han sacado en este momento varias resoluciones y varias circulares donde llaman la atención acerca de toda la política que se viene en materia de ordenamiento agrario. Y solamente voy a llamar la atención en 4 o 5 puntos y nos vamos. Primer punto, tenemos la ley 160 de 1994. Y esa ley 160 del 94 con el decreto ley 902 del 2017 fueron derogados algunos de sus artículos. Consecuentemente con ello, en su momento uno como notario o registrador puede ya decir, esto está derogado, esto ya se derogó, pero existen en su momento actuaciones del INCORA, INCODER, Agencia Nacional de Tierras, que determinaron que una adjudicación que
un subsidio, etcétera, etcétera, tenía unas condiciones. Y independientemente de que esas normas han sido derogadas, pues en su momento tenían esas cargas y conviene en este momento histórico tenerlas en cuenta para cuando llegue a la notaría nuestra una persona con el objeto de celebrar un negocio jurídico con respecto a estos bienes. Punto de referencia importante es lo siguiente. Tenemos con la ley 160 del 94 un subsidio directo. Subsidio directo que determina que el beneficiario no podrá enajenar el inmueble durante los 12 años siguientes a la obtención de ese subsidio. Esa norma, el decreto ley 902 del 17 lo derogó, derogó esa norma, pero cada una de los actos administrativos contentivos de ese subsidio de la adquisición de esos inmuebles expresamente deja la constancia que dentro de los 12 años siguientes no se podrá enajenar sin la autorización expresa y escrita de la época de INCODER, ahora Agencia Nacional de Tierras. Entonces, por favor, tengamos en cuenta eso porque uno está acostumbrado. Esto se derogó, ¿cierto? Sí se derogó, pero esa carga la tiene ese propietario. Ese propietario tiene que, en su momento, el día que quiera enajenar, dentro de los 12 años siguientes, tiene que obtener la autorización. Y compete al notario y al registrador ser conscientes de esa situación para no autorizar una escritura o para no registrar un acto bajo estas condiciones. Siempre la idea, ¿cuál es? Curémonos en salud. Señores, Agencia Nacional de Tierra, ustedes certifiquen. Porque al final del ejercicio somos los que tenemos que pagar ese tipo de responsabilidad. Ahora bien, la nueva ley, el nuevo decreto de ley, perdón, establece otro subsidio para la adquisición, pero ese subsidio también tiene unas limitaciones importantes. Primera, que el propietario, la persona que lo adquiere, el quien compra un inmueble bajo estas condiciones, dentro de los 7 años siguientes no puede enajenarlos, son inalienables, inembargables, y no lo pueden enajenar sin autorización de la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, bajo esas condiciones vamos a tener ya dos juegos. Subsidio antes de la ley 160 del 94, 12 años, autorización Agencia Nacional de Tierras, subsidio a partir de la vigencia del decreto 902 del 2017, 7 años a partir de la adjudicación del mismo. Bueno, muy bien. Tenemos también otras disposiciones importantes y son aquellas que tienen que ver con la transferencia de inmuebles rurales que en su momento tienen otra connotación desde el punto de vista jurídico. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de una norma que está por allá en el artículo 32 de la ley 160 del 94 y que en su momento establece que todos los inmuebles rurales adquiridos por entidades financieras a título de dación en pago o con ocasión de procesos ejecutivos hipotecarios, esos inmuebles antes de enajenarlos a un tercero deben ser en su momento presentarse a la Agencia Nacional de Tierras una propuesta de venta, porque la Agencia Nacional de Tierras tiene un derecho de preferencia para la adquisición de esos bienes. Y ahí vuelve la situación, notarios y registradores no lo pueden hacer, so pena de que ese negocio jurídico que se lleve a cabo por esa entidad financiera sin el cumplimiento de ese derecho de preferencia es nulo el acto o contrato, etcétera, etcétera. Y lo digo porque las entidades financieras en su momento, pues salvo lógicamente con todas las excepciones, siempre trabajan en el sector urbano. Normalmente pues tenemos el Banco Agrario y otras entidades, pero entonces puede ocurrirle a un notario que le llegue una escritura de estas y por lo menos llamar la atención a la persona que en su momento pretende hacer eso, en el sentido que primero tiene que ofrecérselo a la Agencia Nacional de Tierras. Muy bien, otra situación importante en esta materia son los famosos fraccionamientos, subdivisiones. Nosotros estamos acostumbrados en principio en materia urbana que un fraccionamiento implica lógicamente una licencia urbanística y con la licencia urbanística pues procedemos a autorizar los fraccionamientos, divisiones materiales, parcelaciones, etcétera, etcétera. Y hay una situación en materia agraria, y es que en materia agraria existe una norma de conducta que sobre pretexto de impedir el fraccionamiento antieconómico, la proliferación de los minifundos,
establece que todos aquellos inmuebles adjudicados a partir de la Ley 160 del 94, donde en su momento se le adjudicó a la persona una unidad agrícola familiar porque es el máximo adjudicable a partir de esa fecha, en razón de que los baldíos se estaban acabando, esos inmuebles, una vez adjudicados, no pueden fraccionarse, porque se supone que tiene el límite máximo adjudicable, que es una unidad agrícola familiar, y la unidad agrícola familiar no admite división en razón de esa circunstancia de evitar el minifundio. Entonces, así lo establecen, no se pueden fraccionar salvo autorización expresa y escrita de la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, cuando nos lleguen esos fraccionamientos, esas ventas parciales, etcétera, etcétera, y nos lleguen con licencia, recordemos que en el sector rural, si vemos dentro de la tradición que existe una anotación de adjudicación del baldío a partir de 1994, necesariamente se requiere, para poder autorizar la escritura y registrarla, la autorización expresa y escrita de la Agencia Nacional de Tierras. Muy bien. Otra situación interesante en esta materia es lo relacionado con todo lo que tiene que ver con tierras en la medida de la restitución, en la medida de todos los problemas que hemos tenido, y ya debemos tener claro que siempre, afortunadamente, todos los notarios tenemos el certificado de tradición y libertad al frente, y observaremos anotaciones que tienen que ver con la Agencia Nacional de Tierras, donde ponen en tela de juicio ese tipo de tierras y llaman la atención de que no se pueden enajenar para que de pronto no incurramos en ese tipo de situaciones. Bueno, muy bien, vamos a hacer ahora rápidamente una especie de síntesis del Decreto Ley 902 del 2017 en cuanto a la función notarial y registral, y con eso y unas conclusiones nos iremos a la parte de lo que llamamos la clausura, el almuerzo. Y acuérdense que por la noche pueden ver el partido, lo dejaron grabando, lo pueden ver más tardecito, ¿correcto? Bueno, muy bien. Derogados, ¿qué artículos fueron derogados? Todo lo que tiene que ver con subsidio directo, artículos 26 y siguientes de la Ley 160 del 94, pero recordémonos esa frase de cajón, lo derogado ya no está, etcétera, etcétera, para notarios y registradores no atañe, porque tenemos que tener en cuenta los famosos 12 años para exigirle a la persona la autorización de la Agencia Nacional de Tierras. Otra cosa importante es lo relacionado con todo lo que tenía que ver en su momento con clarificación de la propiedad, con extinción del derecho de dominio, donde los procedimientos fueron derogados en razón de que ya hay un procedimiento único administrativo y un procedimiento único judicial, que es del resorte de la Agencia Nacional de Tierras, el administrativo, y el judicial de los jueces de la República. Entonces, bajo esas condiciones, las anotaciones y todo que se hablaban en clarificación de la propiedad, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, pues ya tienen su asiento en el Decreto Ley 902 del 2017. Importante también algo que tiene que ver con la adjudicación de baldíos. La Ley 160 del 94 ordenaba que cualquier persona que pensara obtener la adjudicación de un terreno baldío necesariamente tenía que demostrar explotación económica de las 2/3 partes del inmueble y llevar una ocupación o explotación de 5 años. Con ocasión del acuerdo de paz, pues esta disposición también fue derogada y se establece que en materia de adjudicación de baldíos, simplemente las personas interesadas deben registrarse en el Registro Único de Solicitantes de Tierras, RESO, y consecuentemente con ellos, en ese registro, la Agencia Nacional de Tierras va focalizando en todos los sectores del territorio nacional dónde va a hacer o a llevar a cabo este tipo de políticas de adjudicación de estos terrenos, y lo harán bajo esas condiciones, no con explotación previa ni de 5 años, sino simplemente las personas que se inscriben en el RESO y cumplan los requisitos serán adjudicatarios. Y algo muy importante, que también esos adjudicatarios en su momento son de 3 clases. Una, los pobrecitos que tengan un patrimonio inferior a 250 salarios mínimos legales mensuales, les van a hacer esas adjudicaciones y les van a formalizar y sanear, porque hay diferentes políticas públicas al respecto de la formalización y saneamiento de la propiedad, sin cobrarles un peso. Pero si la persona tiene un patrimonio entre 250 salarios mínimos y 700, va a tener que dar algo económico, una contraprestación, en la medida que así lo exige la ley, y si tienen más de 700 salarios mínimos como patrimonio, tendrán que pagar
para obtener esa adjudicación o esa formalización o saneamiento. Importante que todo lo que tenga que ver con el Decreto Ley 902 del año 2017, siempre lo que acceden los particulares en ese sentido tienen esa limitación de 7 años. Entonces el notario y el registrador debe estar pendiente cuando le llegue algo de esta política pública de formalización y saneamiento, exigir la autorización de la Agencia Nacional de Tierras para autorizar cualquier acto de enajenación, limitación o gravamen. Bueno, ¿qué más podríamos decir rápidamente? También debemos tener en cuenta en esta materia que seguimos con la problemática futura, y es que en este momento en el Congreso de la República hay 2 proyectos de ley que nos interesan considerablemente. El primero, catastro multipropósito, y el segundo, la reforma a la Ley 160 del 94. Entonces, eso da pie para que en su momento le hagamos seguimiento a estas normas y tengamos en cuenta que ha habido un problema en materia agraria en Colombia, que siempre nos traen leyes viejas, antiguas y nos dicen todavía siguen vigentes. Ejemplo típico, los famosos 15 años. ¿Se acuerdan ustedes? Aquella norma que dijo en su momento, antes de 1994, que todos los inmuebles que el INCORA de la época había adjudicado y que las personas habían pagado un precio por él mismo, ese precio lo pagaban durante 15 años y después de los 15 años, si querían vender ese bien, tenían que ofrecérselo a la Agencia Nacional de Tierras, quien tenía un derecho de preferencia. Entonces uno de pronto dice, eso hace 30, 40 años, eso ya no es para nosotros, pero esa norma sigue vigente porque fue repetida en la Ley 160 del 94 y necesariamente en esos casos es importante ver esa tradición, mirar dónde, en qué momento adquirieron, si adquirieron con ese subsidio de la época, etcétera, etcétera, y los famosos 15 años para pagar, para exigirle siempre esa autorización expresa de la Agencia Nacional de Tierras para poder hacer ese tipo de enajenación. ¿Y la autorización deviene de qué? De que no ejerce el derecho de preferencia que le dio la ley. Les agradezco inmensamente, yo pienso que, es decir, no soy capaz de dañarles el partido. Al doctor Eduardo Caicedo nuestro agradecimiento muy especial. Quiero decirles que con el doctor Caicedo hemos convenido replicar su conferencia con más tiempo en todas las seccionales. Entonces, a partir del próximo mes, hemos acordado sujetarnos a la agenda del doctor Caicedo, que es tan complicada, pero esa buena noticia la tenemos. Y gracias, doctor Caicedo, por aceptar compartir esta experiencia en todas las seccionales.